Yo veo muy bien que desde el Poder Ejecutivo se observe esta ley, que el presidente no caiga en gancho y que no estemos todos, como siempre digo, arrodillados ante a 2 o 3 empresarios que quieren alzarse, como dice Abril, con el santo y la limosna. Es imperante que nuestro Congreso Nacional, que ha demostrado ser ineficiente para dar a conocer este tipo de leyes que vayan en favor de la población dominicana, al final, porque está lleno de riferos, de empresarios, de analfabetos, entonces esto ha dado al traste con que solamente van ahí en busca del dame lo mío, y lo han demostrado con esta ley ridícula de residuos sólidos. Miren, aquí habla también de que una de las cosas que se ha debatido ha sido la exclusión de actores pequeños y valorización independiente. Se alega que al concentrar la gestión en un poco número de operadores, rellenos, plantas de transferencia designadas, se limitaría la participación de cooperativas de recicladores, microempresas de reciclaje, emprendimiento, etcétera. Pero hay un punto que a mí me llamó mucho la atención, que es la retroactividad y la seguridad jurídica. Siempre me va a llamar la atención el hecho de que nosotros tengamos tantas leyes en nuestro país, tantas. Para nada. O sea, nosotros tenemos 1 millón de leyes. Nosotros no estamos inventando el agua tibia. El problema radica en que son infuncionales, en que no se ejecutan. El problema radica en que todas las leyes que existen en la República Dominicana son leyes que de verdad están ahí para absolutamente nada, porque aquí los intereses de los empresarios valen muchísimo más que las leyes, están por encima en demasía. Hay un ruido en torno a la nueva ley de residuos sólidos, la ley 225-20. Nuestro invitado habló ayer de eso. Que curiosamente don Héctor Guzmán ayer dio detalles sobre ella, que es la ley de gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos. Aparentemente será observada por el Poder Ejecutivo, ya don Antoniano Peralta lo anunció, porque esta ley fue aprobada hace ya como 70 días y el Congreso no la había enviado a el Poder Ejecutivo para su promulgación. Ahora mismo este proyecto de ley, según declaraciones del consultor jurídico, el texto aún no había sido enviado, pero que se anticipa que será observada, o sea, será devuelta. Entre los puntos controvertidos de ella, que lo hablaba ayer don Héctor Guzmán, está que Procompetencia emitió un informe con recomendaciones críticas al proyecto de modificación, donde advertía que se podían crear monopolios, otorgando, ¿te recuerdan lo que dijo don Héctor? Que posiblemente eso le iba a dar más poder a un grupo de empresas. Bueno, pues Procompetencia dice que estos monopolios otorgarían exclusividad de rellenos sanitarios por región, limitando las plantas de valorización y excluyendo ciertos recicladores del fideicomiso existente. Algunos sectores consideran que la reforma tiene elementos positivos, como que genera nuevas fuentes de financiamiento para gobiernos locales. También hay discrepancias sobre el proceso legislativo, sobre si hubo suficiente participación pública o vistas o análisis técnico. Don Antoniano señaló que aunque el proyecto no ha llegado al Ejecutivo, ya la observación está realizada. O sea, ellos tienen el documento para desde que lo reciban devolverlo. También indicó que es positivo que el proyecto no haya sido enviado antes del cierre de la pasada legislatura, porque así tendrán más tiempo para trabajar. Y algunos de los aspectos claves que incluye esta reforma es que establece una tarifa de 20 pesos por habitante para los municipios a partir del año 2026, con destino a la recolección de residuos y adquisición de maquinaria. También que hay cambios en la conformación de quienes conforman el fideicomiso del manejo de estos residuos sólidos y en los requisitos para las plantas de valoración de residuos. Estas plantas son las que en teoría van a dividir los residuos entre degradable, no degradable, cuáles pueden regenerarse, utilizar, dársele otros usos. Mira, yo veo muy bien que desde el Poder Ejecutivo se observe esta ley. Que el presidente no caiga en gancho y que no estemos todos, como siempre digo, arrodillados ante a 2 o 3 empresarios que quieren alzarse, como dice Abril, con el santo y la limosna. Es imperante
que nuestro Congreso Nacional, que ha demostrado ser ineficiente para dar a conocer este tipo de leyes que vayan en favor de la población dominicana, al final, porque está lleno de riferos, de empresarios, de analfabetos, entonces esto ha dado al traste con que solamente van ahí en busca del dame lo mío, y lo han demostrado con esta ley ridícula de residuos sólidos. Ojalá desde el gobierno se pueda observar todo lo que tiene que ver con el tema de la basura y el negociazo que es eso. En la República Dominicana es negocio en los camiones, en el traslado, en la basura en sí misma. Y ni hablar de los ayuntamientos, las alcaldías, las salas capitulares y los regidores, lo que se hace con todo este procedimiento. Mira, entonces es bueno que desde el Estado se observe bien esta ley, y si tienen que devolverla para modificarla, yo creo que esto sería un punto de quiebre o de auxilio para el gobierno dominicano, dependiendo lo que venga de allá para acá. Miren, aquí habla también de que una de las cosas que se ha debatido ha sido la exclusión de actores pequeños y valorización independiente. Se alega que al concentrar la gestión en un poco número de operadores, rellenos, plantas de transferencia designadas, se limitaría la participación de cooperativas de recicladores, microempresas de reciclaje, emprendimiento, etcétera. Pero hay un punto que a mí me llamó mucho la atención, que es la retroactividad y la seguridad jurídica. Dice que algunas modificaciones, oigan bien, podrían afectar a empresas que ya invirtieron conforme a la ley vigente, lo que generaría inquietud sobre la seguridad jurídica del sector, que yo creo que es muy importante este punto, porque todos los que somos abogados sabemos que ahí entraría lo que sería la retroactividad de la ley. Entonces, cuando ya una empresa ha hecho una inversión basado en lo que ya tenemos, ¿verdad? Entonces, esta modificación viene a cambiarle el panorama, pues evidentemente afectaría la seguridad jurídica de estas empresas. Y también me llama mucho la atención, y creo que hay que darle participación a estas microempresas, porque ahí es donde viene el tema del monopolio, claro, de que grandes empresas, de que empresarios y funcionarios que sabemos que tienen grandes recicladoras, congresistas, gente que tiene decreto, que aquí lo sabemos. Así es. Entonces ahí entrarían a ser el grupito beneficiado. Exactamente, no, porque aquí hay que llamar la cosa por su nombre. No, pero no es escondido. Que aparte de que tiene recicladora también. Él era opositor. Quería ser alcalde también. Bueno, pero él no puede hacer negocios con el gobierno, porque él es un ministro sin cartera. Hello, baby. Digo yo. No, porque la empresa es familiar, no de él. No. Hello, baby. Y quería ser alcalde con la recicladora también. Lo que yo no entiendo es, por los legisladores, muchas leyes que están estancadas, no trabajan con la misma prontitud. Sin embargo, con otras sí. Esa ley de residuos sólidos recibió muchas críticas y propuestas de diferentes grupos. ¿Cuánto que tiene ya en el Congreso? Bueno, ya fue aprobada hace un poco más de 2 meses. Claro. Sí, de hecho, hay un precedente negativo, porque yo nunca había visto que una ley aprobada durara tanto tiempo para llegar al Ejecutivo. Sí. Claro. Hay un vacío constitucional realmente, que se sobreentiende que inmediatamente se aprueba, tiene que enviarse al Ejecutivo. Ayer citaba don Héctor que en el caso del reglamento habla de 15 días, pero en todo caso nunca habíamos visto que una ley fuera prácticamente secuestrada después de su aprobación en ambas cámaras en el Congreso Nacional, porque se sabía, pues ya el presidente lo había dicho en la semanal, que de Procompetencia había recibido los reportes que sugerían la necesidad de que la misma fuera observada, y qué bueno que así sea, que sea observada. ¿Por qué? Bueno, porque si hay tantas voces indicando irregularidades, distorsiones que va a crear esta normativa, lo idóneo es que se tome en cuenta. Lo que me llama la atención es el Congreso. Primero, obviando todas las recomendaciones, y luego, claro, los intereses económicos lo sabemos, pero secuestrarla, dejarla ahí más de 2 meses, y todavía no ha llegado. Antonio Peralta prevé que sea en esta semana o en la próxima, según lo que establece Listín Diario, refiriéndose a una entrevista del programa A Diario, a quien damos los créditos
por obtener esta información, esta primicia, digamos, de parte del consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Mira, desde el año 2021, la ley se aprobó en el 2020. Y desde el año 2021 a la fecha, la contribución especial para la gestión integral de residuos sólidos, que eso es un impuesto que le cobran a todas las empresas, las pymes. Por ejemplo, a mí me cobran, creo que son 500 pesos. 500 pesos 2 veces al año, Karen. Una vez al año. Una vez al año, porque sí, soy una así, pyme, va subiendo y van, y cada empresa. Hasta las fundaciones lo pagan. Hasta la que no producimos basura, como es el caso nuestro, que lo que hacemos es comunicación. Nosotros subsidiamos la recolección de basura. Y se está hablando de que del 2020 a la fecha se recaudaron 4.700 millones de pesos. Que eso no es paje coco. Que no es paje coco, porque esto lo controlan unos fideicomisos, que era lo que decía Procompetencia, de que existía el peligro de que todo este pastel quedara en manos solamente de un grupito. República Dominicana produce 7 millones de toneladas de residuos sólidos al año, que es un promedio de 650 kilogramos por persona. Pero si nos vamos, por ejemplo, a los plásticos, que son de las que más problemas producen para el mundo, porque no se reciclan, no se degradan, estamos hablando que aquí hay muy pocas empresas que trabajen en este tema, pero que el 75% de las ganancias va a parar a manos de menos de 10 empresas. O sea, todo ese dinero que se recauda por el tema de los manejos de los plásticos, lo controlan solamente un grupito de empresas que no llegan a 10. ¿Sabe lo que es eso? Un grupito de empresas que no llegan a 10. Y además, lo que yo me pregunto es, ¿qué hacemos con una ley nueva si la ley del 2020 no se está cumpliendo lo que allí dice? Por ejemplo, en este mes se terminaba el plazo para que los supermercados y tiendas eliminaran las fundas plásticas de los supermercados. Así es. ¿Qué pasó? La población no lo sabe, pero los dueños de negocio tampoco, porque yo voy al supermercado o se dan por no enterados. Y yo cojo mi funda. Claro. Y yo las almaceno en mi casa porque ahí es que yo boto la basura, para reciclarlas, para darle un uso más. Entonces, estamos hablando de una ley nueva cuando ni siquiera hemos podido hacer cumplir la vieja, que también establecía unos plazos para que las empresas, precisamente para no afectar, como dice Karen, estas empresas que basándose en esta ley hicieron modificaciones a sus negocios, y se suponía que ellos ahora tenían que ir reduciendo el uso de plástico de un solo uso y una serie de especificaciones técnicas para que todo lo que aquí se produce sea biodegradable, y tampoco se cumplió con eso. Ahora vuelve y se le amplía el plazo. Y vamos a seguir así por la sencilla razón de que ningún partido ni ningún gobierno tiene el material colgante suficiente para enfrentar estos carteles, porque se convierten en carteles de la mafia siciliana. Sí, se ponen entonces en tu contra y a financiar la oposición para que te haga la vida de cuadrito, pero entonces cuando la oposición llega, que también quiere meter mano, entonces con el que sale se ponen de acuerdo. Y mientras tanto, República Dominicana se ahoga en basura, un grupo de pendejos, sea nosotros, pagamos para recoger la basura que ellos producen, porque como si ellos hicieran los cambios que tienen que hacer, se produjera menos basura, por lo menos se degradara. Ellos deberían de ser. Yo le pregunté a un experto por qué yo tengo que pagar, por ejemplo, para que recojan las botellas de cierta cervecería, para poner un ejemplo. Que por cierto, publicó que tiene 1 millón de botellas perdidas porque se supone que eso se recicla y no la han recibido para atrás. Porque yo tengo que pagarla. Porque si yo no produzco un papelito de esto, porque yo lo que hago es periodismo digital, yo tengo que estar pagando por recolección de basura si ya yo le pago al ayuntamiento para que recoja la basura. Entonces él me dice que no se puede crear un impuesto solamente como para un sector, que los impuestos no pueden ser como seccionados para un solo tipo de empresas, y que por eso todas deberíamos de pagar. Incluso los que tenemos pequeñas empresas sabemos que hay impuestos que a mí, dependiendo mi rubro, voy a pagar, y hay otros que no. Entonces no tiene sentido. Porque yo tengo que pagar para recoger la basura a ella. Claro. Porque yo tengo que pagar para que la que producen foam, botellas plásticas, funda plástica, producen cartón, yo sea entre todos nosotros que paguemos por el daño, el pasivo medioambiental que ellos producen.
porque eso es el negocio del capaperro. Ellos se llenan los bolsillos de dinero. 4,000, ¿cuánto fue que yo dije que son? 4,000 y pico de millones. 4,000 y pico de millones de pesos. Dios para que mío. entonces me salgan a mí con que nosotros somos los que tenemos que subsidiarlo cuando ellos son los que se están ganando. Menos de 10 empresas, señores, se ganan el 75% del dinero que aquí se mueve con relación al manejo de residuos sólidos. Norisbel, bienvenida. Gracias. Hoy, como cada día, con los afanes del día a día. No es fácil. Nosotros... Nos tocó fea hoy a ti y a mí. Sí, o sea, Karen y yo somos hermanas de puertas cerradas. De puertas cerradas. Tienen que resolver eso, señores, que en una emergencia. Ya yo tengo mi llave. Me prestaron una. Que no abrió. En mi caso Pero explíquenle a la población, porque ustedes están hablando de puertas cerradas y la gente no sabe de qué ustedes están hablando. Ah, no, en mi caso... Que se quedaron encerrados. En mi caso fue que el portón de la casa parece, no sé si fue que pasó algo o ayer quizás la lluvia, no sé. Pero el punto radica en que no abría esta mañana y el muchacho, muy diligente, él Sí, claro. no sabía dónde estaba. Excelentemente la diligente. llave. Se tomó una hora en Entonces, buscar una se llave. tomó un Imagínate tiempo. que hay una inundación O un incendio. o di un tú. incendio Se y tú tomó tengas un que poco- salir de tu un casa. poco, se tomó más de lo Pero a mí me fue Dios peor. guarde. Oye, a mí me fue peor. En día pasado a mí se me perdió la llave de mi guagua. Lo Y en la recordamos. llave de la guagua estaba la llave del apartamento y del portón del edificio. Qué bien. Y hoy yo me acordé que sí tuve que hacer la llave de la guagua para poder moverme, pero se me olvidó hacer la de la puerta de abajo. Y hoy parece que los vecinos todos se quedaron durmiendo hasta tarde y a las 6 de la Nadie quiso mañana salir. nadie estaba. Bueno, no trabajan en dispuesto a despertar salir. político. Exacto. Solamente los que trabajamos aquí. Y ahí estaba Abril. yo tranca, loca por tirarme por... Mira, Abril, retomando lo que decías, ya hay empresas aquí en República Dominicana, como, no sé si puedo mencionar las tiendas, Claro que sí. como tiendas Zara, Mango, Extravidarios, que ellos eliminaron por completo las fundas plásticas. Plásticas, Son de sí. papel. Y ellos, las fundas que te dan son Apple, de papel, muchísimas. y te dicen, te las venden. Eso te iba a decir, te la venden. Te la venden. O sea, tú quieres una funda, te cuesta 10 pesos. Pero esas tiendas son Te extranjeras cuesta 10 y pesos. vienen con eso desde son fuera. tiendas extranjeras. ¿Y qué, señores? Que tienen uno que llevarse la vaina en la mano. Y yo, de verdad, siempre me va a llamar la atención el hecho de que nosotros tengamos tantas leyes en nuestro país, tantas. Para nada. O sea, nosotros tenemos 1 millón de leyes. Nosotros no estamos Infuncionales. inventando el agua tibia. Ujú. El problema radica en que son infuncionales, en que no se ejecutan. El problema radica en que todas las leyes que existen en la República Dominicana son leyes que de verdad están ahí para absolutamente De nada, nada. porque Ujú. aquí los intereses de los empresarios valen muchísimo Están por más encima. que las leyes, están por encima en demasía de todas las leyes que existen. Entonces, por eso, cuando están diciendo, no, porque es que no hay una ley, busque, investigue, esa ley debe de estar ahí, porque aquí yo creo que siendo leyes están Hasta todas. de la luna la traen. Lo que lamentablemente no existe es la ejecución de las mismas, y es muy lamentable. Despertar política.